Capítulo 107. Punto de vista de tercera persona. El trueno retumbó una vez más, señalando el inminente comienzo de su pelea. Shadow fue el primero en moverse, agitando su espada casualmente hacia Beatrix, quien decidió bloquear antes de lanzar su propio ataque. Iban de un lado a otro, ganando velocidad lentamente hasta que sus movimientos se volvieron borrosos y el viento se hizo visible debido a sus rápidos movimientos. Shadow agarró su espada con ambas manos y desató un poderoso golpe hacia Beatrix, creando una ráfaga de viento que la envió volando fuera de la arena. Agachándose, Shadow acumuló poder antes de saltar detrás de Beatrix. Cuando abandonó el suelo, la tierra debajo de ellos comenzó a ceder, provocando un terremoto en miniatura que obligó a todos a agarrarse fuerte. Beatrix giró en el aire y aterrizó en un tejado antes de dispararse hacia el cielo para encontrarse con Shadow a medio camino. Su espada brillaba con un tono blanco mientras la recubría con su poder mágico, mientras que la espada de Shadow emitía un brillo púrpura oscuro. Cuando sus espadas se encontraron, volaron chispas, creando un deslumbrante despliegue de colores en el cielo. Se movían por la ciudad, tejiendo patrones en zigzag, dejando rastros de magia púrpura y blanca a su paso. Beatrix cargó hacia Shadow, dando forma a su espada con su poder mágico en lugar de desatar un estallido de energía. Mientras bajaba su espada, Shadow sonrió y no se molestó en bloquear. Para sorpresa de Beatrix, su ataque atravesó el cuerpo de Shadow sin causar ningún daño visible. Shadow explicó con confianza mientras solo una brizna de oscuridad atravesaba el lugar donde su espada intentaba cortar. No es una imagen secundaria, solo soy uno con las sombras. Luego la golpeó en el estómago, haciéndola toser sangre y enviándola volando de regreso a la arena. Su cuerpo cayó por el aire, chocando contra múltiples edificios y causándole dolor con cada impacto. Beatrix aterrizó de espaldas en un tejado cercano y respiró hondo para recuperarse. Shadow apareció desde su sombra, mirándola burlonamente. ¿Qué pasa, diosa? ¿Ya te estás quedando sin humos? Se burló con una expresión burlancia. Cerrando los ojos brevemente, Beatrix se puso de pie de un salto y giró, apuntándole con su espada con confianza. ¿De qué estás hablando? Recién estoy empezando. Respondió ella, limpiándose la sangre de la boca. Mientras se preparaban para continuar su batalla, Iris apareció de repente empuñando una espada gigante. Estoy aquí para ayudar. Si trabajamos juntos, deberíamos poder derrotarlo. Ella declaró. Shadow luchó por contener la risa, tapándose la boca y temblando de diversión. Una marca apareció en la frente de Iris mientras gruñía, levantando su espada mágica hacia él. ¿Qué es tan gracioso? Exigió. Shadow suspiró y dejó caer la cabeza. ¿Eliges permanecer ignorante y ajeno a propósito o algo así? Preguntó, ignorando su pregunta. Iris lo miró confundida mientras Beatrix aprovechaba la oportunidad para curarse a sí misma. Me has enfrentado mientras estaba disfrazado, incluso mientras suprimí mi poder. Fuiste testigo de que no eras rival contra mí. Sombra continuó. Me rebelé y viste cómo jugué con la diosa de la guerra, conocida por sus innumerables años de experiencia y batallas desde el primer festival God of War. Y sin embargo crees que uniéndote a esta lucha, nada menos que con una muleta, tienes posibilidades incluso de vencerme trabajando juntos. ¿Cómo se puede llamar a eso excepto elegir permanecer ignorante? Cuando la verdad está ante ti, eliges ignorarla y crear tu propia narrativa. O te estás engañando o, como dije, eliges permanecer en la ignorancia. Callarse la boca. Gritó Iris, agitando su magia en su espada, que comenzó a cubrirse en llamas. No sabes nada sobre mí, así que no fingas que lo sabes. Basta de hablar, te voy a patear el culo. Declaró antes de blandir su espada, enviando una ola de fuego hacia él. Una vez más, Shadow suspiró, pero cuando dejó escapar el suspiro, las llamas que se acercaban a él se apagaron, dejando estupefactas a Iris y Beatrix. Él hizo. Iris murmuró, estupefacta. Sí. Beatrix respondió, su expresión cada vez más seria. Ya sabes, para que sea justo. Shadow soltó su espada, convirtiéndola nuevamente en baba antes de guardarla en su traje. Levantó los brazos y dirigió su cuerpo abierto hacia ellos sin siquiera molestarse en adoptar una posición defensiva. ¿Nos estás menospreciando? Iris gruñó, con expresión enojada. Incluso Beatrix parecía infeliz. Sí, yo soy. Él sonrió.
Beatrix, habiéndose recuperado, desapareció de donde estaba y apareció ante Shadow con su espada a solo unos centímetros de su rostro. Shadow se echó hacia atrás, luciendo tan relajada como siempre, antes de que Beatrix comenzara a cortar agresivamente su espada, tratando de golpear a Shadow. Pero él simplemente se mantuvo erguido, inclinándose hacia un lado antes de inclinarse hacia el otro lado, haciendo que Beatrix no pudiera darle un golpe. Iris apareció detrás de Shadow, blandiendo su espada. Shadow simplemente pateó detrás de él, pateando a Iris justo en su estómago y enviándola volando hacia atrás. De su patada hacia atrás, Shadow pasó a una patada alta donde pateó a Beatrix en la barbilla antes de que ella tuviera la oportunidad de reaccionar, enviándola hacia el cielo. Antes de que Beatrix volara demasiado alto, Shadow agarró su pierna y la arrojó hacia Iris, y ambos fueron enviados volando a través de edificios, que estaban vacíos debido al festival. Del polvo que se creó, tanto Iris como Beatrix volaron hacia Shadow. Beatrix envió medias lunas de cortes de espada hacia Shadow, quien simplemente cubrió su mano con Aki y los alejó. Luego, Iris cargó la mayor parte de su poder mágico en la espada antes de enviar una marea de llamas hacia él. Shadow simplemente movió sus manos en un movimiento circular, haciendo que las llamas cambiaran de dirección tan pronto como estuvieron frente a él, dirigiéndose hacia el cielo. Cuando las llamas fueron enviadas hacia el cielo, tanto Iris como Beatrix aparecieron ante Shadow una vez más, ambas blandiendo sus espadas a cada lado. Shadow simplemente se cruzó de brazos y agarró ambas espadas con ambas manos. Debido a su posición, sus mangas se arremangaron ligeramente, provocando que una gota de lluvia cayera sobre sus brazos. La voz de Shadow se hizo más profunda, lo que los sorprendió hasta la médula. ¿Qué es esto?, preguntó en tono perplejo. ¿Estoy transpirando?, preguntó, su tono aún profundo. Ambos saltaron hacia atrás con miedo, pero Shadow luego miró hacia el cielo, que estaba cubierto de nubes oscuras. Luego comenzó a caer más lluvia antes de que comenzara a reírse y sacudir la cabeza. No, es solo la lluvia, estos tontos nunca podrán hacerme sudar. Luego, Shadow comenzó a adquirir un contorno púrpura antes de elevarse hacia el cielo. Pero antes de que pudiera despegar por completo, Iris corrió hacia él mientras gritaba. Ni siquiera pienses en escapar. Ya tuve suficiente de tu teatralidad. No tienes a dónde huir. Shadow se llevó una mano a la cara mientras su cuerpo comenzaba a temblar ligeramente. El temblor pronto se convirtió en una risa, lo que detuvo a Iris donde estaba. Mientras Shadow continuaba levantándose, su risa se convirtió en una risa maníaca, escuchada por todos en la ciudad. Ja 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 ja. Estás más engañoso de lo que te di crédito. Su risa y gritos pronto cesaron cuando adquirió una expresión indiferente. Chispas comenzaron a aparecer sobre las nubes cuando sus ojos de dragón, visibles desde su capucha, se abalanzaron sobre él, brillando con poder. Su CQC aquí se derramó lentamente fuera de él, lo que provocó que Iris y Beatrix cayeran de rodillas, con la respiración corta y pesada. ¿Correr? Escucharon sus palabras frías e indiferentes. ¿Huyendo de quién? ¿De ti? Seguro que bromeas. Se burló. ¿Por qué huiría de un gusano que solo puede arrastrarse ante mi voluntad? Luego escucharon fuertes pasos detrás de ellos. Se dieron la vuelta y sus ojos se abrieron al ver a quién estaban viendo. Entonces, ¿qué tal de mi parte?, dijo el hombre que hizo su aparición. ¿Y quién eres tú?, preguntó Shadow, mirando fríamente a los que estaban debajo de ellos. El nombre es Cid Kaguno, y yo soy el hombre que te derrotará, dijo Cid, sacando una espada de su costado y apuntando hacia Shadow. Entonces Shadow se burló. Aunque admito que es impresionante que seas capaz de resistir mi voluntad, todavía estás demasiado verde para pensar que podrás enfrentarme. Capítulo 108. Punto de vista de tercera persona. Iris y Beatrix miraron a Cid en estado de shock por su repentina aparición. La sorpresa de Beatrix se transformó en una expresión de confianza, mientras que Iris tenía una expresión de preocupación. Cid, ¿qué haces aquí? ¿Estás loco? Vas a salir lastimado. Rápido, vete. No tendrías ninguna posibilidad contra Shadow. Es simplemente demasiado fuerte. Iris exclamó con evidente preocupación en su tono. Cid y Sombra gimieron interiormente, ambos pensando. Por favor, cállate.
Simultáneamente, mientras Beatrix miraba a Iris confundida, preguntándose si ella no era consciente de la fuerza de Shadow. Ignorando a Iris, Cid le sonrió a Shadow, quien le devolvió la sonrisa, un secreto oculto detrás de sus expresiones. ¡Ey! Antes de que Iris pudiera decir algo más, Beatrix puso una mano en su hombro y la detuvo. Está bien. Cree en el Cid. Él es fuerte. Beatrix dijo con confianza, habiendo experimentado previamente un vislumbre de su poder. Iris miró a Beatrix sorprendida. Sé que es fuerte, pero ¿es realmente lo suficientemente fuerte como para luchar contra Shadow? Ella preguntó. Dejaré que mis habilidades hablen por sí solas. Cid le aseguró a Iris sin quitarle los ojos de encima a Shadow. Shadow los miró mientras un relámpago atravesaba el cielo nublado. ¿Dijiste que debería huir de ti? ¿Por qué no vienes aquí y me obligas? Exclamó desafiante. Cid mantuvo su sonrisa mientras alas doradas brotaban de su espalda, impulsándolo hacia Shadow, quien le devolvió la sonrisa. Shadow agitó su mano, convocando más truenos y relámpagos, dirigiéndolos hacia Cid. Iris y Beatrix observaron asombradas. ¿Cómo está haciendo eso? Exclamó Iris. Es su control de poder mágico. Nunca había visto a alguien ejercer su poder mágico con tanta precisión. Es capaz de extraer su magia y aún así ejercerla. Está controlando su magia para tomar la forma de alas para volar, es simplemente asombroso. Beatriz explicó. Su asombro alcanzó su punto máximo cuando vieron a Cid cortar el rayo que Shadow le lanzó. No estaban seguros de qué los sorprendió más. Sombra empuñando un rayo o Cid atravesándolo sin esfuerzo. Cid apareció ante Sombra, espada en mano. Shadow evadió la espada con facilidad, intentando derribar a Cid. Pero Cid ajustó su posición con un batir de alas, volando de regreso hacia Shadow, quien conjuró 2 bolas de fuego de color púrpura. Las bolas de fuego se transformaron en formas de dragones orientales y se lanzaron hacia Cid. Creando una plataforma dorada bajo sus pies, Cid cerró los ojos y canalizó su magia en su espada. Cuando los dragones de fuego se acercaron, respiró hondo y los partió por la mitad. Sin embargo, en lugar de disiparse, brillaron más antes de desencadenar una explosión masiva que envió a Cid a estrellarse contra los edificios. Ja. Este es el poder que se supone que me hará correr. Sombra se rió. Iris y Beatrix se prepararon para atacar, pero Shadow las detuvo con su haki. Ustedes, tontos, tuvieron la oportunidad de pelear conmigo. Ustedes ya no son entretenidos. He encontrado un juguete nuevo. Se burló Sombra. Shadow extendió su mano atrapando una media luna dorada que voló hacia él. Lo sostuvo en sus manos antes de pretender examinarlo antes de lanzarlo hacia donde venía. Aquí lo puedes recuperar. Bromeó Sombra. Cid simplemente salió de los escombros contra los que se estrelló completamente ileso, apuntó su espada hacia su espada Crescent que volaba hacia él, en lugar de chocar entre sí, la espada absorbió el corte en sí misma. Gracias, no quiero desperdiciar mi magia tan tranquilamente. Replicó Cid. Iris y Beatrix aparecieron en secreto debajo de Shadow antes de cargarse y saltar hacia él con su espada ya en movimiento oscilante. Cuando aparecieron frente a él, en lugar de sorprenderse, Shadow simplemente extendió ambas manos y agarró sus rostros. Los miró fríamente y luego dijo. Ya dije que me perdieran. Estás empezando a aburrirme. Intentaron quitarle los dedos de la cara, pero el agarre de Shadow era simplemente demasiado fuerte. Shadow echó ambos brazos hacia atrás antes de arrojarlos a ambos hacia el suelo creando un cráter con sus cuerpos mientras ambos tosían sangre. Shadow continuó mirándolos fríamente antes de decir, bien, ya que tienes tantas ganas de pelear, pelea con uno de mis soldados, y Gris los entretiene ya que simplemente no parecen querer quedarse quietos, mientras yo me divierto. Justo debajo apareció Shadow y Gris con su espada plantada en el suelo y sus manos apoyadas sobre ella, esperando a que se levantaran. Mi señor, ¿puedo luchar contra uno de ellos, mientras Gris lucha contra el otro? Suplicó Beru desde sus sombras. La próxima pelea sería tuya, Beru, son demasiado débiles para tus puntos fuertes. Explicó Shadow. Beru solo hizo gruñidos tristes, a lo que Shadow simplemente negó con la cabeza. Mientras eso sucede, Cid apareció ante él con su espada ya en movimiento, apartándose rápidamente del camino. Vamos amigo, estoy teniendo una conversación aquí. Shadow dijo con una sonrisa, a lo que Cid le devolvió la sonrisa.
Lo sé, déjame adivinar, Beru te pidió que te unieras. Dijo Cid mientras continuaba blandiendo su espada tratando de cortar a Shadow. Oh, me pregunto cómo llegaste a saber de tal información y de ese nombre. Bromeó Sombra. ¿En serio? Cid se rió entre dientes a lo que Shadow se rió entre dientes. Lo sé, después de todo somos la misma persona. Dijo mientras bloqueaba su espada y golpeaba a Cid en la cara enviándolo a volar hacia atrás. Shadow levantó su mano hacia el cielo, lo que amplificó el sonido de los truenos y relámpagos, comenzaron a moverse por los cielos de manera frenética. Cid, sabiendo lo que iba a suceder, aterrizó de nuevo y levantó su espada hacia el cielo también, comenzó a llenarla con su poder mágico, hasta que brilló como un faro de luz. Mientras eso sucedía, tanto Iris como Beatrix se levantaron del suelo con las piernas temblorosas. Instintivamente, Beatrix se volvió loca y giró su cuerpo en un ángulo incómodo. Y tuvo suerte de que ella hiciera lo que Iris apareció y blandió su espada, cortando el edificio detrás de ellos, lo que provocó que se desmoronara. El sudor goteaba por su rostro mientras sus ojos se abrían, si mi instinto no me lo hubiera advertido seguramente habría muerto. Pensó antes de atacar. Mientras Iris empezaba a jugar con ellos, estrellándolos contra edificios, contra el suelo, unos contra otros. Kirin. Shadow dijo ligeramente mientras hacía un movimiento amplio con sus dos dedos. De las nubes atronadoras apareció un Kirin de color púrpura hecho completamente de un trueno mientras galopaba hacia Cid. Mientras Cid abría los ojos, lo que provocó que su espada comenzara a estirarse y a crecer cada vez más, tanto tiempo que atravesó las nubes. Cid dejó escapar un grito mientras daba un paso adelante y balanceaba su espada, los cielos se abrieron cuando su espada atravesó los cielos antes de encontrarse con el Kirin de frente. Tan pronto como hicieron contacto, un destello blanco casi cegó a todos los que todavía miraban desde la arena del torneo. Lo que siguió después fue una gran explosión que diezmó los edificios a su alrededor, mientras que el cielo quedó cortado debido al ataque de Cid. Todos se aferraron a sus vidas mientras casi quedaban impresionados por la gran explosión. Ja. La risa de Shadow resonó por toda la ciudad, una risa llena de nada más que diversión. Ese fue un ataque fantástico, Cid Kaguno. Quizás eres la única persona en este mundo que tiene el poder de ir en mi contra, pero aún eres demasiado débil. Shadow levantó las manos hacia el cielo e hizo un movimiento de agarre antes de actuar como si estuviera tirando de algo. Todos se congelaron cuando vieron algo que caía del cielo, se congelaron de miedo al ver un meteoro gigante, del tamaño de la ciudad, hacia ellos. Después de todo, si así lo quisiera, podría matar. Cada soltero. Uno. Tú. Todos empezaron a temblar, ni siquiera intentaron correr porque lo consideraron inútil, tomaron la mano de la persona que estaba a su lado, sabiendo que era su último día juntos en la tierra. Todos cerraron los ojos y esperaron lo inevitable, después de unos segundos nada pasó confundiendo a todos. Cuando abrieron los ojos vieron a Shadow sosteniendo el meteoro con una sola mano. Pero como me divertí tanto, decidiré no hacerlo. Dijo Shadow antes de que su brazo ganara un aura mortal alrededor de ellos. El meteoro lentamente comenzó a volverse gris mientras lo sostenía, lentamente después de que comenzó a volverse gris comenzó a desintegrarse en polvo que volaba con el viento. Todos colectivamente dejaron escapar un suspiro de alivio, antes de que Shadow señalara a Cid con una sonrisa. Yo, el monarca de las sombras, te consideré Cid Kaguno mi rival, si yo soy la sombra de este mundo, tú serás la luz, te harás más fuerte. Y más fuertes para que algún día podamos tener una pelea adecuada. Cid simplemente se burló. Puedo ser un fanfarrón, Dios mío. Mientras les agradezco su entretenimiento, me iré con un último regalo. Dijo Shadow antes de cerrar los ojos y levantar ambas manos lentamente de sus costados. El suelo comenzó a temblar, asustando a todos una vez más pensando que era otro ataque. Pero no fue así, desde el suelo comenzaron a aparecer edificios que eran iguales al que Shadow destruyó anteriormente, cada edificio era idéntico al que fue destruido sin que faltara nada ni nada estuviera fuera de lugar. Shadow usó su magia de tierra para arreglar el lugar como estaba antes, mientras tanto, Ygritte aprovechó esa oportunidad para hundirse nuevamente en su sombra. Una vez que terminó, Shadow se sacudió las manos y dijo, Kaisel.
Desde su sombra, su Wyvern apareció volando debajo de él, antes de alejarse haciendo que todos dejaran escapar un suspiro de alivio de que se había ido, más específicamente Iris y Beatrix. Cid miró hacia las heridas Beatrix e Iris y preguntó con una sonrisa. ¿Están bien ustedes dos? Iris simplemente puso los ojos en blanco. ¿Qué piensas? Preguntó mientras jadeaba exhausto. Fue todo lo que dijo Beatrix apoyada en una pared. Será mejor que encuentre una oportunidad de desaparecer para poder fusionarme nuevamente con la sombra del original. Pensó Cid mientras los miraba a los dos. Capítulo 109. Punto de vista de tercera persona. Cid miró a Iris y Beatrix. Bueno, ahora que sé que ustedes dos están bien, necesito ir a ver a mi hermana. Dijo mientras se daba la vuelta y se iba. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos de todos, su sombra comenzó a expandirse ligeramente cuando apareció una sombra debajo de ella. Cid simplemente se cubrió la cara con las manos. Por favor, disuélvame ya, eso fue tan vergonzoso, quiero morir. ¿Cómo crees que me siento? Era mi verdadero yo el que estaba diciendo todas esas cosas, y no necesito explicar por qué hice lo que hice, ¿verdad? Preguntó Sombra. A lo que Cid simplemente suspiró y sacudió la cabeza. Sí, no te preocupes, lo tengo. Ahora nadie consideraría que Cid y Sombra fueran la misma persona, sin importar cuánta fuerza mostrarás como Cid. Shadow asintió con la cabeza antes de que Cid hiciera puff y estallara en humo negro que se sumergió en la sombra de su sombra. Shadow luego se transformó nuevamente en Cid antes de simplemente alejarse como si nada hubiera pasado. Unas pocas horas después, un carruaje se detuvo frente a Beatrix, quien fue vista esperando afuera del estadio del festival God of War. Al principio estaba confundida antes de que una mujer saltara del asiento del conductor y abriera la puerta. Por favor, entre, Madame Alpa la espera. Beatrix se sorprendió al principio antes de asentir con la cabeza y sentarse en el lado opuesto de Alpa, que simplemente estaba mirando por la ventana. Cuando la puerta se cerró y el carruaje comenzó a moverse, Alpa continuó mirando por la ventana y preguntó: Dime, has estado vivo durante mucho tiempo y has estado en varios lugares alrededor del mundo. ¿Alguna vez has oído hablar del nombre de Diabolos Cult? Beatrix se sorprendió al principio antes de comenzar a negar con la cabeza. Mi objetivo principal era encontrarte y asegurarme de que estuvieras viva. No presté mucha atención a nada más que no estuviera relacionado con eso. Probablemente oí hablar de ellos pero no lo pensé importante y probablemente lo olvidé. Veo. Alpa dijo antes de mirar a Beatrix. Entonces, si vas a seguirme de cerca, necesitas saber algunas cosas sobre mí y lo que hago. Beatrix no dijo nada mientras adquiría una expresión seria mientras miraba a Alpa, curiosa por lo que iba a decir. Para tener una idea completa, empezaré desde el principio. Dijo Alpa con una sonrisa, recordando cómo conoció a Cid. Cuando mi madre murió, unos bandidos me secuestraron después de descubrir que tenía lo que se conoce como posesión demoníaca. Para conseguir dinero, planeaban venderme a la iglesia, quienes compran niños que supuestamente experimentan síntomas similares para limpiarlos y evitar que se propague. Beatrix notó que Alpa enfatizaba algunas de las palabras pero no hizo comentarios al respecto y la dejó continuar. En camino a ser vendido, estaba cada vez más cerca de la muerte, pero luego fui salvo. Se quitó la lona de mi jaula y allí estaba el niño que más tarde sería conocido como mi maestro y esposo. Extendió su mano hacia mi cuerpo en descomposición y comenzó a curarme, sacándome del borde de la muerte. Beatrix quedó bastante sorprendida al escuchar lo cerca que estaba Alpa de la muerte. Ella no esperaba que fuera tan malo. Quería acercarse y consolarla, pero sabía que Alpha tenía más que decir así que la dejó continuar. Mientras me curaba, me sorprendió bastante encontrar a todos los bandidos que me llevaron muertos donde estaban. Fue después de eso que me reveló la verdad del mundo. No existe la posesión demoníaca. No es una enfermedad y definitivamente no es contagioso, ni un demonio que intenta poseer y apoderarse de nuestros cuerpos. Alpa dijo bruscamente, haciendo que los ojos de Beatrix se abrieran como platos. Aunque no sabe mucho sobre el culto Diabolos, sí sabe sobre la posesión demoníaca. Lo había visto innumerables veces en su viaje. Vio cómo afectaba al cuerpo y lo que le hace a alguien, por lo que escuchar que no es lo que pensaba fue un gran shock. Si no es lo que acabas de mencionar, ¿qué es? ¿Qué está causando esto? Preguntó Beatrix, incapaz de contener su curiosidad.
Luego, Alpa pasó a explicar cómo el culto Diabolos cambió la historia y cómo terminó realmente, cómo el culto cambió la narrativa de lo que realmente ocurrió entre los héroes y el demonio Diabolos. Entonces ¿quieres decirme que la posesión demoníaca es solo una maldición en el linaje del héroe, y aquellos que experimentan los síntomas probablemente sean sus descendientes? Beatrix preguntó con una mano sobre su barbilla y boca, a lo que Alpa asintió. Después de esa revelación, el maestro me ofreció unirme a él, unirme a su organización, una organización que estaba creando para oponerse al culto Diabolos. Quería que yo fuera la primera persona en unirme y es hasta el día de hoy uno de los mayores honores que he recibido. Él me salvó la vida y le debía todo. ¿Cómo podría rechazar tal oferta? Y por supuesto acepté. Hizo todo lo que pudo para entrenarme. Gracias a él, me volví más fuerte, más informado y más sabio. A medida que entrenábamos, más personas comenzaron a unirse hasta que fuimos 7, las 7 nos volvimos como hermanas sirviendo bajo el mismo maestro, haciéndonos más fuertes. Una vez que nuestra fuerza fue suficiente, comenzamos a salvar a más personas bajo el efecto de la posesión demoníaca antes de que la iglesia o el culto Diabolos pudieran echarles una mano. Poco a poco, nuestra organización comenzó a crecer, adquiriendo más miembros a medida que más personas salvábamos. Mientras Beatrix asimilaba toda la información que estaba escuchando, Alpa tocó la ventana del carruaje que estaba en su parte trasera, lo que provocó que el carruaje dejara de moverse. Afuera, debajo del carruaje, su sombra comenzó a oscurecerse más y más antes de comenzar a expandirse. Luego, el carruaje comenzó a hundirse en las sombras antes de reaparecer frente a un bosque de niebla. Luego, el carruaje comenzó a moverse nuevamente. Beatrix estaba perpleja por el repentino cambio de escenario y no estaba segura de cómo lo estaba haciendo Alpa. La niebla afuera se abrió levemente, dando paso al carruaje antes de cerrarse detrás de ellos mientras atravesaban el bosque. ¿A dónde vamos?, preguntó Beatrix, mirando hacia afuera sin estar segura de dónde estaba. Ha estado en muchos lugares pero no parece recordar ninguno de ellos. Nos dirigimos hacia nuestra sede, donde reside la mayoría de nuestros miembros. Ahora dime, después de escuchar todo esto, ¿todavía deseas seguirme cerca? Beatrix adoptó una expresión seria. Sí, lo hago, ahora más que nunca. Estás haciendo algo tan noble si lo que escucho es correcto. Estaría más que feliz de luchar a tu lado. Alpa asintió con la cabeza, esperando ya esa respuesta. Ahora dime, ¿cómo se llama esta organización que has construido junto al Cid? Ese será el maestro. Si piensas incorporarte, por favor respeta su posición y llámalo como tal. Alpa dijo fríamente, lo que hizo que Beatrix tuviera una expresión incómoda. Cuando salieron del bosque, Alpa señaló hacia la ventana, lo que hizo que Beatrix asomara la cabeza y echara un vistazo. Mientras lo hacía, sus ojos se abrieron al ver una ciudad tan grande. Bienvenidos a la ciudad oculta de Nightingale, donde reside nuestra organización, Shadow Garden. Pronto cruzaron las puertas de la ciudad mientras el carruaje se dirigía hacia el castillo. Ya veo, entonces Shadow Garden es el nombre de la organización, es un nombre hermoso. Beatrix dijo con una sonrisa que hizo que Alpa le devolviera la sonrisa y asintiera con la cabeza. Pronto se detuvieron cuando la puerta del carruaje se abrió. Ven, el maestro exige tu presencia, dijo Alpa mientras salía y comenzaba a caminar hacia adelante. Beatrix simplemente la siguió de cerca todavía admirando todo a su alrededor, desde la ciudad hasta el castillo frente a ella. Mientras entraban, Alpa sintió que necesitaba decir una vez más. Te recordaré nuevamente que tengas cuidado, ya que estás en la casa de nuestro maestro y debes ser respetuoso, incluso si eres mi tía, lo haría. No perdono ninguna falta de respeto hacia nuestro maestro. Beatrix asintió con la cabeza con expresión seria, ya que no quería decepcionar a Alpa. Pronto llegaron frente a la sala del trono, donde dos damas vestidas con sus trajes de Shadow Garden estaban afuera de la sala junto a cada puerta. El maestro la estaba esperando, mi señora. Ambos asintieron antes de alcanzar la puerta y gritar. Ahora presentamos a Lady Alpa, el pecado del orgullo, y Lady Beatrix, la diosa de la guerra. Lentamente abrieron la puerta mientras lo hacían, Beatrix y Alpa entraron, y cuando miró hacia el trono, Beatrix se quedó congelada en el lugar, con la boca abierta y los ojos tan grandes como platos. Ese Sombra. Ella tartamudeó, no pasó mucho tiempo desde que él le entregó el trasero y ahora lo encontrará nuevamente causándole una gran conmoción.
Sombra en el trono simplemente se rió entre dientes antes de bajarse la capucha. Parecía que seguíamos encontrándonos, ¿no es así, Beatrix? ¿Eh? Los ojos de Beatrix comenzaron a girar en círculos mientras sus dedos se movían en direcciones opuestas. Pero, Sombra y luego Cid. Pero pelearon. ¿Cómo puede haber dos? El cerebro de Beatrix sufrió un cortocircuito y se volvió azul porque no podía entender la situación. Capítulo 110. Punto de vista de tercera persona. Cid se sentó en su trono con la barbilla apoyada en el dorso de la mano, mirando a Beatrix divertido mientras ella intentaba entender la situación. ¿Cómo es eso posible? Beatrix no pudo evitar murmurar mientras miraba a Cid que vestía la ropa de Shadow. Mientras tanto, Alpa simplemente la ignoró y comenzó a subir las escaleras hacia el trono. Se sentó alrededor del reposabrazos antes de rodear a Cid con sus brazos y besarlo en la mejilla. Cid pasó su brazo alrededor de la cintura de Alpa mientras continuaba sonriendo divertido. ¿Qué hay que no creer? Vi y sentí claramente la lucha entre la sombra y el Cid. Tu poder mágico y el de él se sentían diferentes. No solo se sentía diferente, se sintió completamente opuesto. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes dos sean la misma persona? Preguntó mientras alzaba la voz. Alpa miró a Beatrix para recordarle su lugar, pero Beatrix no le estaba prestando atención. Su única atención estaba en Cid. Cid separó su mano de la cintura de Alpa y la extendió frente a él. Honestamente, es bastante sencillo de hacer. Lo que detectas es la frecuencia de mi poder mágico. Entonces ya sabes, no hay dos frecuencias iguales. Cada uno es único para cada persona. Pero para un ser como yo, poder cambiar la frecuencia de mi magia es bastante fácil. Por un lado, Cid expulsó el poder mágico que Beatrix detectó en Shadow, y por otro lado, detectó el que sintió en Cid. Beatrix miró asombrada su habilidad y dominio de la magia. Su expresión pasó de una de incredulidad a una de pura curiosidad. Desde su larga vida, ha visto y experimentado muchas maravillas del mundo, que incluían muchas personas y diferentes habilidades, pero esta es la primera en la que quedó realmente sorprendida por la habilidad de una persona. Pero entonces, ¿cómo pudiste estar en dos lugares a la vez? ¿Puedes explicarme eso? Preguntó con humildad, lo que hizo que Cid levantara una ceja ante eso, pero decidió ignorarlo y responder su pregunta. Dime, ¿recuerdas durante mi perorata cómo me llamé? Dijo, respondiendo su pregunta con una pregunta propia. Beatrix estaba al principio confundida, sin saber qué tenía que ver eso con algo, pero se puso a pensar para intentar recordar. Después de unos segundos, ella asintió. Te llamaste a ti mismo el monarca de las sombras. Cid asintió. ¿Crees que ese título es simplemente para mostrar? Todo lo que esté relacionado con las sombras está bajo mi mando. Tengo otra consulta para ti. ¿Qué son las sombras? Cid ni siquiera le dejó tener la oportunidad de responder ya que respondió por ella. Te diré. Las sombras son, después de todo, meros reflejos de uno mismo y, como monarca de las sombras, provocar tales reflejos es tan fácil como un movimiento de mi mano. Y Cid hizo tal como dijo. Agitó su mano, lo que hizo que su sombra se expandiera, y a partir de su sombra, una masa negra comenzó a acumularse antes de tomar su forma para ser exactos. Todos fueron vistos usando lo mismo que su uniforme escolar. Todos hicieron el saludo con dos dedos mientras saludaban a Beatrix. Yo. Dijeron mientras sus voces se superponían una tras otra. Beatrix tenía una mirada de asombro mientras Alpa sonreía ante las sombras. Ni se te ocurra pensar en ello. Cid dijo con voz fría, lo que provocó que las mejillas de Alpa se pusieran rosadas. Lo siento. Murmuró, mientras Cid simplemente le tocaba la cintura con el dedo. Sí, será mejor. Te estás volviendo demasiado travieso. Quizás tengamos que arreglar eso. Dijo en tono burlón. Alpa empezó a reírse, lo que solo hizo que Cid le devolviera la sonrisa. Beatrix observó su interacción con una sonrisa, feliz de que su sobrina encontrara la felicidad. Luego su expresión se volvió seria y preguntó, tengo una última pregunta, si no te importa. La expresión de Alpa se volvió un poco fría. Estás haciendo muchísimas preguntas. Cid la detuvo. Está bien, lo permitiré. Pregunta lejos. ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Por qué entretener mis preguntas?
La sonrisa de Cid se amplió al escuchar esa pregunta y solo dijo una palabra. Adivina. Beatrix no dijo nada y siguió mirando a Cid antes de soltar un suspiro de resignación. No planeas dejarme ir, ¿verdad? Te estás asegurando de que sepa demasiado, donde no tengo más remedio que quedarme. Sus siguientes acciones sorprendieron tanto a Cid como a Alpa, más Alpa que nadie. Se acercó al trono y se arrodilló sobre una rodilla, apuñalando su espada en el suelo frente a ella antes de bajar la cabeza. Yo, Beatrix, conocida por muchos como la diosa de la guerra, ofrezco mi espada al monarca de las sombras. ¿Por qué te postras ante mí? Cid preguntó con voz fría. ¿Cuál es tu razón? Hay 4 razones. Comenzó Beatriz. Primero, te has expuesto ante mí para mantenerme aquí, así que bien podría ofrecer mis servicios, ya que en realidad no tengo otra opción al respecto. En segundo lugar, si lo que Alfa ha dicho sobre ti es correcto, entonces eres un hombre noble. Estás luchando contra una organización que tiene como objetivo a mujeres y niños inocentes y los utiliza para sus beneficios egoístas. No me importa inclinar la cabeza ante un hombre con una causa noble. En tercer lugar, me has superado en combate y has demostrado que por mucho que lo intente, no podría derrotarte, aunque hubiera recibido ayuda. Hay una razón por la que no he servido a Valeantes, y esa razón es porque nadie nunca me ha ganado. Pero lo hiciste y ni siquiera estuvo cerca. Una vez más, no me importa inclinar la cabeza ante una fuerza mayor. Y el cuarto y último motivo, haces feliz a mi sobrina. Beatrix luego miró hacia arriba y sonrió felizmente hacia Alpa. Le salvaste la vida, la protegiste de más daños y le diste un hogar y fuerza, y por eso te estaré eternamente agradecido. Y por esas razones me postro ante ti y te ofrezco mi espada. Si alguien tiene algún derecho sobre mi fuerza, ese no serías otro que tú. Alpa asintió, orgullosa de que su tía pudiera ver las cosas que hacían a Cid increíble en sus ojos. Nada mal. Cid se levantó de su trono y comenzó a caminar lentamente hacia Beatrix. Casualmente extendió su mano hacia un lado, causando que la espada de Beatrix volara desde el suelo hasta su alcance antes de aterrizar en la mano de Cid. Bajó las escaleras con su espada en mano y se detuvo frente a ella, mirándola. Levantó la espada con una sonrisa antes de darle unas palmaditas en los hombros con la espada. Yo, Cid Kaguno, el monarca de las sombras, acepto tu espada. De ahora en adelante, la diosa de la guerra Beatrix se convertirá en un caballero del jardín de las sombras. Cuando Cid la nombró caballero, le transfirió parte de su poder mágico, fortaleciéndola y haciéndola casi gemir en voz alta. ¿Qué poder? ¿Puedo sentir que me hago más fuerte? ¿Cuándo fue la última vez que sentí que me hacía más fuerte? Ya veo, este es el poder del hombre conocido como el monarca de las sombras. Fascinante. Beatrix pensó antes de ofrecerle las manos a Cid. Cid volvió a poner su espada en sus manos antes de caminar de regreso hacia el trono. Mientras tanto, quedarás bajo el mando de Alpa. ¿Tiene alguna queja? Beatriz negó con la cabeza. Ninguno, mi señor. Dijo, un poco sorprendida consigo misma por la facilidad con la que esas palabras salieron de su boca antes de sonreír. Cid asintió con la cabeza antes de mirar a Alpa. ¿Sabes qué hacer? No necesito darte ninguna instrucción. Alfa asintió. Ella lo besó en la mejilla una vez más, incapaz de contener su amor cuando encontró sus acciones frías antes de levantarse de donde estaba sentada. Ambos están despedidos. Dijo, haciendo que Beatrix se levantara. Sígueme, te daré una guía adecuada de la base ahora que te has unido correctamente. Dijo Alpa, caminando delante de ella. Entonces Alpa se detuvo y se dio la vuelta. Ah, y una cosa más. Dijo antes de sonreírle a Beatrix. Te doy oficialmente la bienvenida a Shadow Garden. Beatrix sonrió y asintió con la cabeza, feliz de pasar tiempo con su sobrina. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Ricardo, El Banana 4K, Chuchas 2.0, y Dragnil. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Plató 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, y Random Games. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Amino Senpai, y Rubén Pizano. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.